Tenemos el cuerpo y el espíritu. Somos tripartitos, ¿sí? No sos uno solo, sos tres en uno. Tenés el cuerpo, el alma y el espíritu. El cuerpo, el alma y el espíritu. ¿Sí? Somos tres en uno. Hay tres voces, hermano. Escuchen acá. Está la voz del cuerpo, los deseos, los placeres, el orgullo, la vanagloria. Todo lo que nosotros queremos realmente escuchar con nuestra oreja natural. ¿Sí? Después está el alma, donde están los sentimientos, las emociones, los pensamientos, mi voluntad, la parte almática del ser humano, lo que siente. Por eso que siente, por eso llora, por eso sonríe, por eso ama, por eso perdona, porque está en el alma. Y después está el espíritu. ¿Qué hay en el espíritu? Es la parte santa del ser humano, la parte pura del ser humano. Es el soplo de Dios. Pero acá está la conciencia. ¿Qué está acá? La conciencia. ¿Y qué es la conciencia, hermano? Es la voz interna del ser humano, es la voz del espíritu, del hombre. Está el cuerpo, el alma y el espíritu. Nosotros en esencia somos espíritu que se nos puede dar un alma para sentir y tener emociones, impulsos y un cuerpo para reaccionar. ¿Sí o no? ¿Me van entendiendo? ¿Sí? Entonces, Dios jamás, escuchen esto, Apocalipsis capítulo 1 versículo 10. Si alguien lo busca rápido. Dios jamás va a hablarte a la carne. Dios jamás va a hablarte a tu oreja natural. A esta oreja que voy a decir que Dios me habla o Dios me habló. Jamás Dios va a hablarte en lo natural. Jamás. Dios me habló. Dios jamás se va a comunicar con el ser humano. Porque Dios no es carne. 1:10. ¿Qué dice? Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz. ¿Cómo estaba Juan? Y estaba en el Espíritu y escuché. Dios jamás va a hablarte a la carne. Descartá eso, hermano. Dios jamás va a hablarte a las emociones, a los sentimientos. Nunca vas a escuchar la voz de Dios en tus emociones, en tus sentimientos. Jamás. Y ahí es donde entra la parte almática del hombre. Yo siento que Dios me habló. No, jamás va a sentir. Este es un papel muy importante en el ser humano. Porque acá está mi voluntad. Acá está mi deseo más profundo del corazón y es lo que yo realmente quiero escuchar, lo que a mí me conviene. Jamás Dios va a hablarte al alma. Dios no es un Dios almático. Dios va a hablarte. ¿Dónde Dios va a hablarte? Dios que creó, que diseñó puro, santo para poder comunicarse con vos. ¿Qué creó Dios? ¿Quién te puso adentro Dios? Dice Juan, y estaba en el Espíritu y oí una gran voz. Juan capítulo 4 versículo 24. ¿Qué dice? Y ahí vamos a entender muchas cosas porque Jesús le da un misterio a la samaritana. Dios es espíritu que le adoran. No, quiero que lea bien. Escucha. Dios jamás va a hablarte a tu carne, a tus emociones, a tus sentimientos. Dios va a hablarte a qué. La palabra que dice. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios no tiene
tiene boca, nariz. Acá sí me dijeron unos cuantos. Dios no es evangélico, católico, mormón. Ay, ¿cómo explico esto? Dios no tiene nariz, oreja como vos, ¿sabías eso o no? Porque si vos te vas a la escritura así, pero estás sentado en el trono, como Isaías capítulo 6, y vi sentado y la falda de Jehová cubría el templo. No es literal. Ay, 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 ay. Dios es Jesucristo. Es la imagen del Dios invisible, dice Pablo. Y el que se une con él, el que se une a ti, Señor, un espíritu es contigo. Cantamos esa canción y no entendemos lo que estamos cantando. Dios siempre va a hablarte al espíritu. ¿A dónde Dios va a hablarte? Al espíritu. Porque Dios es un Dios de espíritu a espíritu. Me encanta porque la Jessica le habla al Felipe, a mi perrito, pero el Felipe no entiende. ¿Por qué? Porque es otro lenguaje. El reino animal tiene su lenguaje. Estoy trabajando en una casa particular y esta señora le habla, una perrita de una canicha así le habla y vení acá, quédate quieta, vení acá. Y la perra no se queda quieta porque la perra no ¿me entiendes? Los perros no entienden tu lenguaje. Y el perro cuando te ladra, te está hablando, pero vos no entendés lo que te está diciendo. ¿Sí? Hay perros acá que entienden lo que el perro le habla. ¿Sí? Es para la casera. Hay perros acá que entienden el lenguaje de los perros. ¡Guau, guau, guau! Mirá, el negro está contento. Un hambre tiene el Felipe. Digo, lo que yo puedo discernir que tiene un hambre. Digo. Pero me encanta ver si le habla al Felipe como el Felipe re entiende. No, mira, negro, pero ¿cómo entiende que es vivo, que es? Como que si fuese el Felipe entiende el lenguaje humano, digo. Bueno, pues escucha. Porque hay gente que le habla al perro, está bueno, sí, pero no entiende el perro. Aunque vos le hables, le digas, pero fíjate, ahora sí Felipe y te mira, dice. La intuición almática que tiene el perro, o sea, después de otra cosa para el perro. Pero no entiendo el lenguaje porque no estoy en ese reino, ¿sí o no? Ahora, yo para poder entender a Dios, tengo que estar en ¿dónde? Si yo vivo en la carne, hermano, si yo no oro, si yo no leo la Biblia, si yo no alimento mi espíritu, continuamente voy a estar escuchando a mi carne, a mi emoción, a mis sentimientos, y jamás voy a escuchar a Dios. Porque Dios va a hablarte siempre al espíritu. Dios no va a hablarte al alma y no va a hablarte al cuerpo. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14. Yo creo que usted busque la Biblia y pueda leer para que hable más y compartió cualquier cosa. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14. ¿Qué dice la Santa Escritura del Señor? ¿Qué dice? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es locura, hermano. No, nunca, tu cabecita nunca va a dar la plenitud de Dios. Y Dios jamás va a hablarte de Julia, tu cuerpo natural. Dios va a hablar al espíritu de Julia. Dios no va a hablar